antes de pasar a la palabra, decir lo que estaba comentando es que gracias por el apoyo de los que trajeron hamburguesas, los que colaboraron domingo con los panes, con las bebidas, los refrescos, pero también la colaboración mayor es la oración y que usted involucre a su familia, a sus nietos, dice, no va a ir, no va a ir, o sea, no va a ir si Dios no los toca y si no estamos orando, pero como estamos orando, como estamos creyendo en un tiempo especial, sí van a venir. Así que estemos orando por ellos y como han visto, tanto Silvia, Valentina y Noemí, Valentina y Silvia, no hay un orden, sino que simplemente es por nombrarlas, usted puede acercarse y darle el nombre de algún hijo, de algún nieto, de algún ser querido, hasta un amigo o amiga de alguna de sus hijos, que siempre tienen, ¿verdad?, para poder invitarles que participen de esta reunión de jóvenes, que son reuniones diferentes en cuanto a que tiene lo que tiene que tener un tipo de reunión de jóvenes dentro de una iglesia, pero también hay una libertad para poder expresar y poder abrirse de esos temas que hoy en día lo vemos en la televisión, lo vemos en los distintos medios, y es un problema que ni el gobierno ni las autoridades pueden controlar, como se mencionaba hoy aquí, y que sí Dios puede controlar, que sí Dios puede cambiar y que sí Dios puede ayudar a todo tipo de situación que estén atravesando los jóvenes, los adolescentes de nuestro tiempo. Amén. Y somos responsables como adultos y como mayores y sobre todo como hijos y hijas de Dios a estar orando y velando para que todo esto salga bien. Amén, hermanos. Bien. En esta mañana vamos a tratar de entender, no sé si hay alguien por primera vez, no pregunté, si hay algún hermano, hermana, alguna persona puede mirar a su lado, a su costado, puede levantar su mano, si hubiera alguien, ¿no? Todos nos conocemos hace tiempo, muy bien. Bueno, damos gracias a Dios por eso. Hoy vamos a comenzar mirando ese pasaje de Éxodo. Ponemos Reina Valera, si puede ser primero, las dos versiones. Un pasaje que marcó de alguna forma al pueblo de Israel. No sé ni cuál te puse allí, Éxodo. Sí, 20:18 puede ser. Sí. Perfecto. Este pasaje habla de cuando Dios dio los mandamientos en el monte, allí, Sinaí, ¿no? Y la forma en que Dios se presentó, dice que imagínense esas tormentas, esos tornados, esas cosas que destrozan, todo eso ocurría, nubes, viento, relámpago, bocinas, y Dios hablando a Moisés, y el pueblo mirándolo de lejos. Leemos, dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Leemos en Dios habla hoy, dice, todos los israelitas fueron testigos de los truenos, relámpagos, del sonido de las trompetas, del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Luego Moisés les habla, le dice, no teman. Si usted sigue leyendo, el pueblo dice, Moisés, habla tú con Dios y no hablemos nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente aquella imagen y concepto de Dios era un Dios que si se acercaban, morían. Porque eso ocurría, ¿verdad? Por la santidad, por la presencia, por lo que Dios significaba. Ahora vamos a mirar Hebreo, que hace la comparación, pero de este pasaje. Después lea el capítulo 12 todo. Dice, aquí habla, ¿verdad? No nos hemos acercado a un monte que se puede palpar, tocar algo físico, el estruendo de la bocina, esto, sino que nos acercamos a Dios. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con, ¿qué dice allí? Temor y reverencia. Dios habla hoy, dice, todo el pueblo observaba el estruendo. No. Ahí saltamos. El reino
que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agrada. Sí. Hebreos 12, 28. Usted sabe que estamos viviendo en un tiempo y en una sociedad donde casi todo se naturaliza, ¿verdad? Es natural, decimos. ¿Qué es natural? Natural, la palabra lo dice, lo que por sí mismo sale o lo que existe o está, sea en una nación, una cultura, sea un país, sea un estado político, sea una ideología, sea una costumbre, ¿verdad? Sea las tradiciones, ¿no? En nuestro país, como decimos, aquí se tiene las criollas, las domas que están en tantos problemas, son tradiciones culturales que no surgen en otros países, que surgen otro tipo de cosas, y así sucesivamente. Pero hoy con la tecnología avanzada, como se habla de un mundo globalizado, quiere decir que el mundo se ha unificado a través de la tecnología, y lo que antes no se sabía de lo que pasa en Antártida, hoy lo estamos viendo en el instante a través de un celular, o lo que pasa en otra parte del mundo. Pero también eso ha traído que se han naturalizado culturas, se han naturalizado formas, se han naturalizado ciertas prácticas o ejercicios que es tan común, que es tan normal, aún en la enseñanza, aún en las escuelas, ¿verdad? Es normal, es común, es así, se ha enseñado, se está enseñando. Y cuando uno va a la Biblia, uno ve un Dios diferente, un Dios que en la Reina Valera hay más de 300 versículos que se nos llama la atención a temer a Dios. Temer a Dios. El temor a Dios. Y algunos, por ejemplo, lo han cambiado porque dice, bueno, pero el temor no es tenerle miedo a Dios, sino que, como leíamos, el pueblo dice que temió y tuvo miedo de aquello, ¿verdad? De no morir. Y Dios habla hoy, esas casi 300 veces que habla de temer, habla de honrar a Dios. Respetar, reverenciar, adorar. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis y que usted piense, y si usted quiere decir algo lo puede decir, no tomando mucho tiempo, por las obvias razones que ya dije antes, pero ¿tenemos que temer a Dios o tenemos que honrar a Dios? ¿Qué dice usted? Veo que es complejo el tema, ¿no? ¿Cuál? Honrar. ¿Qué es honrar? Darle lugar a su acción, a su palabra, A su grandeza, a su poder, a su santidad. Es nuestro Padre. Reconocerlo. Ahora, ¿eso directamente nos puede evitar del mal? ¿Qué quiero llegar? Voy a darle un ejemplo. Voy a mencionar, por ejemplo, porque aparte de conocerla, y muchos también, la pastora Ana le tiene temor al agua. Cuando va, por ejemplo, a la playa, si se mete más de las rodillas, esto no se lo diga, porque si no lo va a ver en el video. Bueno, seguramente tuvo algún episodio de pequeña o algo que... Pero también hemos escuchado la frase, no voy a preguntar si usted es un buen o un mal nadador, pero hay gente que respeta. Dice yo, y me introduzco en el agua hasta donde tengo el control, no en aguas que no doy pie, por ejemplo. Se respeta el agua. Pero en parte eso es un temor ¿a qué? Al peligro. El temor nos evita muchas veces caer en peligro, ¿o no? Entonces, yo creo que cuando la Biblia habla de temer a Dios, aparte, ahora vamos a verlo,
dice es honrar a Dios, aunque creo que Dios habla hoy, dice honrar a Dios. Pero para honrar a Dios, primero tengo que conocer, saber quién es. Y el saber quién es Dios no solo es la esencia de su bondad, de su mansedumbre, de su templanza, de su misericordia, sino, como dice Hebreos, al final podemos ponerlo, Hebreos capítulo 12, 28, podemos poner el versículo 29, creo que es el que sigue. Ya lo estoy complicando, Axel. Porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Ahí está. Si no hubiera agregado Pablo ese concepto, porque también nuestro Dios es un fuego, tranquilo, Axel, que nos consume. Entonces está haciendo una comparación, un contraste de aquel monte que ardía, de aquella manifestación gloriosa, de aquel terremoto, de aquella bocina, de cómo Dios dio los mandamientos y ordenanzas a Moisés. ¿Se acuerda, verdad? No hagas esto, 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 los 10 mandamientos. Y el pueblo dice, no, habla tú con Dios y nosotros obedeceremos. Dice el pueblo, temió, dice la Reina Valera, y el pueblo creyó. O sea, temió aquel evento, aquel suceso, aquella epifanía, ¿se llama así? Presentación. Ahí va. Bueno, aquella teofanía, ¿verdad? Teofanía, aquella manifestación sobrenatural de Dios de una forma rara, y creyó a la palabra de ese Dios. Porque literalmente, hermanos, si se acercaban, salvo Moisés, caían muertos. Literalmente, ¿no? Por su condición, porque Dios es un Dios, como dice Pablo, es Dios de amor y misericordia, pero también es fuego consumidor. Ahora, volviendo a los ejemplos, como yo decía, respetamos el agua, nos cuidamos. ¿Por qué? Porque sabemos que eso puede dañarnos, ¿o no? Si usted, por ejemplo, hay un temporal como hubo en estos días y abre la puerta del frente de su casa y hay 3, 4 cables chispeando de corriente en el suelo de su casa, ¿qué hace? ¿Sale normal como siempre? ¿Por qué? Porque aquello, además de darle temor o miedo, lo que quiera llamarle, está fuera de lugar y usted sabe que es peligroso. Entonces, esa reacción, su cuerpo, su naturaleza, su cerebro, su razón, entiende que aquello es malo, le evita, salvo que no se dé cuenta, ¿no? Que puede pasar. Algunos salimos mirando para las nubes, ¿no? Por eso pisamos baldosas flojas, nos mojamos cuando llueve y tantas cosas que pasan. Nos tropezamos y nos caemos, me incluyo, porque nuestra mente está en otra parte, porque estamos pensando en otra cosa, por eso ocurren los accidentes, o porque la gente va manejando. Yo he visto hasta en bicicleta, hablando en celular, mirando el celular y manejando, y cuántas cosas no ocurren los accidentes porque hacemos cosas que no debemos de hacer. Entonces, yo creo que cuando la Biblia habla de temer a Dios, sí habla de honrar a Dios, pero también habla de un temor saludable, un temor que nos evita hacer lo malo. Porque si usted desconoce el peligro o el riesgo que corre, usted no se cuida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el temor es necesario que ocurra en nuestras vidas. Y una de las cosas que se ha desnaturalizado en la iglesia es, no, los 10 mandamientos, el temor a Dios, eso era para los judíos, eso para el pueblo judío. Hoy estamos en la gracia y por lo tanto es un Dios de amor y misericordia. Pero Pablo dice, cuidado, que nosotros podemos tener peor consecuencia. Miren lo que le voy a decir, dice Pablo literalmente, ¿no? Podemos tener peor consecuencia si rechazamos el Evangelio de Jesucristo que aquellos que negaron la ley de Moisés. Las consecuencias son peores, dice Pablo. Como diciendo, no crean que solamente tiene que ver con los judíos. No, nosotros, porque no hemos visto los relámpagos ni hemos presenciado,
pero hemos recibido el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha separado, apartado del mundo para ser su propiedad, su familia, sus hijos. Por lo tanto, si dejamos al Señor, tenemos peores consecuencias que aquel pueblo de Israel, que todos sabemos lo que pasó con ellos, porque aquellos que temieron, creyeron y vamos a obedecer, terminaron muertos en el desierto por hacer lo que Dios les dijo que no hicieran. Amén, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude en esta mañana a no naturalizar las cosas que para muchos es natural. Es normal. La iglesia del frente, del fondo, del costado, del este y del oeste, por no nombrar a nadie y no ponernos como mejores que nadie, lo hace, lo practica. El pastor fulano de tal, la misionera fulana de tal, la profeta fulana de tal, el hermano fulano de tal. No interesa lo que haga el hermano, el profeta, la pastora, la iglesia del frente, porque Dios va a pedir cuenta a cada uno según sean sus obras y sus hechos. Entonces yo debo de temer a Dios. Y ahí hay una primera placa que está bien claro en la definición, si podemos pasarla. Temer a Dios, mire qué interesante lo que dice aquí, es un sentimiento de respeto y reverencia. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Respeto a Dios y reverencia. Usted y yo respetábamos a nuestro Padre, ¿o no? Por las buenas o por las malas. Seamos sinceros, ¿no? Ay, bueno. Pero no lo reverenciamos a nuestro Padre. Porque el único digno de ser reverenciado es Dios. El único digno de darle reverencia, que es inclinarse, humillarse, postrarse, adorarlo, es Dios. Mientras, mire qué interesante el concepto, mientras que honrar a Dios es una forma de demostrarle ese respeto y esa admiración. ¿Queda claro el concepto? O sea, si yo quiero honrar a Dios, pero no temo a Dios, no lo voy a poder honrar. Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Cuando yo temo a Dios, sé quién es Dios. Sé lo que Él hizo por mí, sé que es mi Padre, sé que es todopoderoso. ¿Se acuerda cuando los discípulos vinieron preocupados, que los perseguían, que los iban a matar, que los romanos, que esto, que el otro? ¿Qué les dijo Jesús? No teman a los que matan o pueden matar el cuerpo. Teman más bien al que puede destruir el alma, como diciendo, el que puede hacer que ustedes no sean salvos ni tengan vida eterna. Y ahí Jesús no estaba diciendo de honrar, porque ahí estaba hablando de temor, de miedo, ¿o no? Porque estaban hablando del enemigo, no teman al enemigo. En el Salmo 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios cuida de nosotros. Entonces el temer a Dios es algo que debemos reflotar en nuestro lenguaje cristiano, en nuestra vivencia cristiana, en nuestra vida cristiana, porque debe de seguir permanentemente. Amén. Y saben, hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántas costumbres de este mundo hemos adoptado? ¿Cuántas tradiciones de esta sociedad hemos adoptado? Que no son malas. Pero no son malas a la vista de quién. ¿Cuántas formas de expresión y de hablar? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Y le pongo otro ejemplo para que ustedes entiendan. Su lenguaje fuera de la iglesia. Lo mismo que habla fuera de la iglesia, ¿lo podría hablar del púlpito a los hermanos? De la misma manera, de la misma forma, con las mismas palabras, ¿o no? ¿O no? Me tengo que cuidar porque estoy pastora. No está el pastor, está Dios. Si eso le ayuda, haga de cuenta que yo le veo donde esté y lo que haga y le oigo entonces. Para que usted se cuide, porque yo deseo que se cuide. Debemos cuidarnos, porque si no nos cuidamos, ¿qué sucede, hermano? Nos deslizamos.
Poco a poco, como dice Pablo, nos vamos deslizando y vamos perdiendo la firmeza y vamos dejando de tener una vida que honre a Dios. Entonces, el temer a Dios significa, sí, honrar, reverenciar, adorar, acatar sus mandamientos, obediencia a su palabra. Ahora, todo eso lo podemos hacer gracias a la presencia y al poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque naturalmente usted no va a sentir ganas de honrar, de respetar, de obedecer. Humanamente hablando, su naturaleza es contraria a los principios divinos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no, ninguno estaríamos en la iglesia. Si no, ninguno hubiéramos venido a la iglesia. Porque seguramente si usted recuerda cuando entró a la iglesia o por qué vino a la iglesia o cuál fue el motivo, me invitó mi padre, mi madre, a mí me agarró mi madre de la mano y me dijo, vas y vas y vas conmigo. Y si no vas, ¿sabes las consecuencias? Allá fui yo. Hoy no lo vaya a hacer, por favor, porque vivimos en un mundo desnaturalizado. Y hoy los niños tienen más derechos que los padres. Y desgraciadamente vivimos en un tiempo y una sociedad que nos sorprende y nos asusta. Mi hija es maestra y a veces me dice y cuenta cada cosa que horrorizan. Y a veces los padres piensan que los maestros o profesores son los encargados de educar a sus hijos. Sí, educarlos en una formación y en un conocimiento intelectual para que el día de mañana sean ciudadanos de un país bajo las leyes, respetándole y viviendo una vida honrada. Hasta ahí estaría su deber, pero enseñarle conducta, moral, amor, afecto, apego, respeto, ¿eso es tarea de un maestro y un profesor? ¿De quién es tarea? Del padre y la madre. Pero claro, también los roles hoy de padre y madre se han cambiado y transgiversado. A veces el padre es madre y a veces la madre es padre. Entonces se genera un conflicto de interés y problemas. Y eso ocurre en la iglesia. Y nos pasa como creyentes. Hace un momento atrás, hablando con Nelson, hablábamos de la época pasada, de tiempos, y una de las cosas que hablábamos era que era tan diferente, había otro tipo de situación, había otro tipo de compromiso que no lo hay hoy, por ejemplo. Hay un compromiso mayor que muchas veces fuera. Usted sabe que yo, y esto me sorprende que lo diga, pero se lo voy a decir, a veces he encontrado un mayor compromiso en clubes sociales, clubes deportivos, entes de ayuda, sociedades que están para beneficio de algo. Y uno ve la gente, no importa el rayo del sol, el día, la hora, el sacrificio, no importa lo que tengan que invertir por una causa común que es un beneficio, un hombre, una mujer, un niño, una entidad, no importa el beneficio, pero allí se unen, se comprometen, uno ve, allí ve haciendo uno torta frita, el otro haciendo esto, haciendo lo otro. Vaya a hacerlo ahora para que el Evangelio prospere, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que Dios nos ayude. Se ha desnaturalizado el concepto del compromiso cristiano. Se ha desnaturalizado la capacidad del temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. En el Salmo 34 también dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que temen a Dios. Dios suple las necesidades, pero siempre habla de personas que le temen, personas que le honran, personas que le respetan, personas que lo tienen en el concepto más alto que deben tener a Dios por encima de todos los valores y conceptos que
que puedan tener de las personas y los seres humanos, porque seguramente usted tendrá gente que le rodea, y espero que las tenga, que diga, qué buena persona, qué buen hombre, qué buen médico, qué buena doctora, qué buen esto, qué buen otro, qué buen maestro, qué buen profesor, qué buen jefe, personas dignas, como decía el Memí, de imitar, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Ahora, ¿dónde está Dios en esa escala? Si nuestra relación y compromiso con los hombres nos lleva a debernos, a cuidarnos, a amarnos, a respetarnos, ¿qué debemos de hacer frente a Dios? ¿Cuál debe ser nuestra relación con Dios? Si yo estoy dispuesto a sacrificar mi bolsillo y vaciarlo para ayudar a otra persona, ¿qué tengo que hacer en Dios y en la iglesia? Pastor, ya toco un tema problemático. Hay una tercera placa, ¿no? Que nos dice, honrar a Dios es reconocerlo como Padre, y allí está, puse en Google, honrar a Dios, que usted también lo puede hacer. Interesante, ¿no? Reconocerlo como Padre, presentarse ante Él con sinceridad, alabarlo verbalmente, cantando himnos o orando, ofrendarle lo que Él nos ha dado, servirle, vivir una vida santa, temerle y obedecer sus mandamientos. Interesante, ¿no? Entonces, es muy claro el mensaje. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El hombre más sabio del mundo no es el hombre, no fue Einstein, no fue los grandes sabios de la historia. Primero que el primer hombre más sabio fue Salomón, porque Dios le dio sabiduría. ¿Por qué le dio Dios sabiduría? Porque temió a Dios. Cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Mírese a usted, Dios le dice eso hoy. Qué lista que tengo, Dios, ojalá me diga eso, Dios. Primero, Señor, un apartamento frente al mar. Bueno, Señor, un buen auto. Tampoco, bueno, una cuenta bancaria, Señor, para no estar a fin de mes. Señor, no tener que trabajar tanto para vivir. Tampoco, bueno. Venga a predicar acá, por favor. Venga, porque yo me estoy sintiendo mal. Un extraterrestre me estoy sintiendo en esta mañana con sus comentarios. Señor, quiero salud. Ahí sí estamos de acuerdo. O tampoco quiere salud. Señor, quiero paz. Eso. ¿Cómo se logra la paz? El que teme a Dios, Dios le da paz. Porque Jesús es el príncipe de paz. Yo soy, allí Él es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que si usted necesita paz, ¿quién se la puede dar? Dios. Hablaban los líderes jóvenes de la ansiedad, de los temas actuales. Y es la realidad. Hace unos días, quizás todos han visto varios videos de dos jovencitas peleándose, cayendo por una escalera en un liceo, y las demás dándole puntapié, y parecía que ellos, estamos hablando de adolescentes femeninas, que antes no se veía ni en lo masculino. Voy a decir, es común que se peleen los varones. Se ha naturalizado la violencia. ¿Quiénes son responsables? Los padres. Pero a su vez los padres quizás no tuvieron un padre que los responsabilizó y los educó adecuadamente. Quizás son el reflejo de lo que vieron. Entonces viene una consecuencia de varias generaciones que cada vez va empeorando. Por eso Dios llamó a la iglesia, por eso Dios nos escogió a usted y a mí para marcar una diferencia, para que nosotros podamos
levantarnos y poder no acusar a nadie, no así decir, somos mejores, no, pero poder aconsejar y decir, la Biblia dice que mis problemas, tus problemas, Dios los soluciona. Amén, hermanos. Podemos decir entonces que cuando hablamos de la orden de temer a Dios, es una diversidad de aspectos que hacen de nuestra vida diaria con Dios. El temor a Dios no solo lo reflejamos en la iglesia, no solo cuando ofrendamos, cuando cantamos, cuando lo adoramos, cuando oramos, cuando lo bendecimos, cuando evangelizamos, cuando hablamos en su nombre. El temor a Dios se refleja en la vida que llevamos. Volvamos a Salomón, no el Salomón final, el Salomón heredero del trono, el que hizo el templo, el que Dios escogió y llamó con toda esa sabiduría. ¿Había diarios, internet, radio, televisión en esa época? ¿Y qué pasó? Que el mundo entero iba a ver a aquel hombre sabio. ¿Qué pasó con sus consejos? ¿Se acuerda cuando las madres se peleaban por el hijo? ¿Se acuerda o de dónde cree que sale el dicho necesitamos una solución salomónica? ¿Lo habrá oído? ¿No? Como diciendo necesitamos que alguien intervenga y dé algo que no es nada extraño, pero que viene de Dios. Y Salomón dijo cuando dos madres se peleaban, no dos madres, dos mujeres, una era madre, la otra no, este es mi hijo, y bueno, Salomón dice, agarren una espada y corten a la mitad al niño y lo dan a la mitad cada una. Dice usted, ¿eso es una decisión salomónica? Sí, porque Salomón, tanto como Dios cuando mandó a sacrificar a Isaac, no iba a terminar el hecho, estaba probando y era una forma de saber quién era la verdadera madre. Porque la verdadera madre iba a querer perder a su hijo antes que lo mataran. Y entonces la verdadera madre gritó y dijo, no, ella es la madre, como diciendo, la madre verdadera prefería entregar a su hijo para que no lo mataran. Y Salomón dice, ella es la madre, désenlo a ella. Porque la otra no tenía sentimientos, porque la otra no tenía lazos sanguíneos, no tenía afecto, no tenía amor, no era su hijo y nadie va a luchar, pelear y va a insistir en algo que no era su hijo. Y otra verdad, ninguna mentira puede permanecer por años, tarde o temprano la verdad sale a luz. Y Dios es luz. Entonces el temor a Dios lo necesitamos dentro de la iglesia. Lo necesitamos para relacionarnos los unos con los otros. Usted habrá leído el último mandamiento. ¿Se acuerda cuál es? ¿No? A ver si alguien lo tiene por allí. Capaz que no es el último y le rayó, pero bueno. Habla de las relaciones interpersonales. Habla de no codiciar. Y a veces lo cerramos en un círculo solamente en la parte afectiva, sentimental. Pero dice, ni sus bienes, ni sus ganados, ni su vida, ni sus gustos, ni sus deseos, ni nada de lo que tiene. Traigámoslo al presente, hermano. Vivimos en un mundo donde está así, observando lo que usted hace, la vida que usted lleva, y como si fuera poco, y no se me enoje si alguien lo hace,
Hay gente que sale a mostrar toda su vida en internet para que todo el mundo la sepa. No me diga nada porque quizá alguien lo sabe y no es la idea que nadie se ofenda. A mí no me interesa que nadie sepa lo que hago. Y no es por ocultarlo. Es porque me importa lo que Dios piense. Y lo que hago, lo hago convencido de que estoy haciendo lo correcto. Y si estoy haciendo lo incorrecto, Dios me lo va a mostrar de alguna u otra forma. Eso no hay duda, hermano. Entonces, vivimos en una sociedad donde todo es vanidad. ¿O no? Vanidad en la ropa, vanidad en el calzado, vanidad en la vestimenta, ya lo dije, vanidad en las cosas del hogar, vanidad y vanidad y vanidad y vanidad. Y entonces la gente está, y lo hablamos también con Nelson, que está ahí afuera, que le mostré una fotito que se la mostré a la hermana Nelly, que no le voy a decir, es a otro culto, no viene al caso, hablando de la economía. ¿Por qué la mayoría estamos hasta acá endeudados? ¿Por qué la mayoría hemos sacado préstamos? Dice, no, para comprar una casa, bueno, está bien, es una buena inversión. Para comprar un auto, bueno, está bien, es una buena inversión. Pero ahora, no hay muchas opciones más. Cuando usted saca un préstamo para pagar deudas, usted sabe que es un círculo vicioso que nunca más va a salir. Porque usted salda algo que lo va a pagar el doble de lo que saldó y a su vez después va a tener que seguir. Y desgraciadamente esta sociedad, y por algo, dice que hay más de 1,5 millones, casi 2 millones de personas endeudadas. En nuestro país yo creo que hay 3 millones endeudadas. ¿O usted cree que todos los autos 0 kilómetros que se venden por mes son contados? 60 meses, 5 años mínimo. ¿Y después qué? Y que no le pase nada al vehículo. No quiero irme del tema, no es lo económico, pero digo, nuestra vida muchas veces entorna en que desconocemos la mayordomía, que es lo que hablábamos con Nelson allá afuera. Dios tiene un plan perfecto para que nosotros vivamos y como dice el Salmo 34, el que teme al Señor nada le falta. Dios suple nuestras necesidades. Dios suple todo lo que nosotros necesitamos. Pero en el temor también implica ofrendar lo que Él nos ha dado. Para poder ofrendar lo que Él nos ha dado, tenemos que aceptar que Él nos ha dado. No, esto me lo heredé de mi padre. Esto es algo que me gané con el sustento de mi esfuerzo, de mi trabajo, y esto es algo que yo logré en la vida. Sí, ¿gracias a quién? ¿De quién viene la sabiduría? ¿De quién viene la fuerza? ¿De quién viene la capacidad? ¿De quién viene? Y esto puede ser chocante para algunos. Pero el aire que respiramos, y hasta por ahí nomás, que es puro, es gracias a quién. Porque el ser humano, el hombre, ¿qué está haciendo? Destruyendo todo lo que Dios ha creado. La contaminación, el ecosistema, alterando todo. El hombre siempre, cada vez que el hombre pisa un lugar puro, lo hace destrozo. Por intereses. Hace un tiempo, 3 años más, empezó la guerra de Ucrania. Y usted analiza, la mayoría de las guerras son intereses, no tiene nada que ver por territorio. ¿Por qué? Porque allí hay minerales riquísimos. En otros lugares, África, diamantes, oro, petróleo y tantas otras cosas. ¿Y quién no quiere apoderarse de esos lugares? Entonces, intereses. Hermanos, tengamos cuidado de no naturalizar. Entonces está diciendo, pastor, que está mal luchar para progresar, para seguir adelante, trabajar, esforzarse. No, está bien, Dios manda hacer eso. Pero Dios lo manda dentro de su palabra y Dios dice que Él va a ser el que va a abrir las puertas, me va a bendecir. Se cerró una puerta, Dios me va a abrir 10, dice la palabra.
Se levanta un enemigo contra mí, Dios va a hacer que caigan, al revés, ¿verdad? Se levantan 10, van a caer 10 o 10.000. Hay un porcentaje abismal, como diciendo, no importa cuán grande sea el gigante, no importa. Por eso en muchos pasajes dice que no temamos al enemigo. Jesús le dijo a los discípulos, pero sí temamos a Dios. Pongamos en una balanza y pongámonos a meditar y pensar en esta mañana que necesitamos temer, honrar, bendecir el nombre del Señor más de lo que hacemos en nuestro diario vivir. Necesitamos involucrar a Dios en nuestros planes, necesitamos obedecer a Dios. Ponemos la placa anterior, necesitamos hacer que la forma de honrar a Dios sea una demostración de respeto y admiración hacia Dios. Que Dios nos ayude. No tenemos que cumplir los 10 mandamientos al régimen de la tabla, como dice, y si no los cumplimos nos vamos al infierno. Eso fue para el pueblo judío. Ninguno pudo, por eso vino Jesús. Él nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Él pone frutos y los frutos reemplazan a la carne, los deseos y todo lo malo. Entonces necesitamos tener una mejor relación con Dios. Para tener una relación mejor con Dios necesitamos temer a Dios. Temor saludable. Respeto el agua. No me meto más de lo que puedo nadar. No me meto más de lo que puedo controlar por mí. Respeto, temor. El temor a muchas cosas en esta vida nos puede salvar la vida. Usted escucha que hay balazos en su barrio. Normal, común. Usted sale a la puerta, al portón, así, sale con el celular a filmar a ver dónde vienen. Quizás al principio sí lo hacíamos, porque no era natural, porque era algo desconocido. Hoy es común. Ahora, ¿qué le quiero decir? El peligro que conocemos, que existe, latente, ¿qué nos ayuda? A evitar. Que Dios nos ayude, hermano. Todos los días, hermanos y no hermanos son arrastrados, robados, le roban la tarjeta, las carteras, estafados. Y todas esas cosas no deben causarnos miedo, pero nos deben prevenir y ayudar a evitar. ¿Por qué le digo esto? Porque son ejemplos del diario vivir que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida o evitar cosas mayores. Es lo que Dios quiere que aprendamos. Dios está por encima de todo. Y Él nos quiere guardar, Él nos quiere cuidar, Él nos quiere advertir. Él quiere que podamos salir como el pueblo de Israel de Egipto victorioso. Después cuando estaban frente al Mar Rojo, ¿para qué nos trajiste acá, Moisés? Mirá ahora, después de todas las maravillas que hizo, ¿no? 400 años esclavos salieron enriquecidos. Y dice, y ahora nos vamos a morir acá. Cruzan el Mar Rojo de forma milagrosa del otro lado. Ahora sí, Moisés, vamos a creer, vamos a obedecer a Dios. Y al poco tiempo estaban, renegando de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Entonces no espere que usted tenga ganas de venir a la iglesia. No espere que su naturaleza quiera adorar y servir a Dios. No espera que su naturaleza tenga deseos de cantar, alabar, progresar en la iglesia, crecer espiritualmente. Quiero servir, quiero un día ser pastor o pastora, quiero estar al frente de una obra. ¡Oh, qué hermoso, qué maravilla! En mi época eso sucedía, hoy ya no sucede. ¿Por qué será, hermanos? Porque no hay compromiso. Pero el compromiso es derivado del temor a Dios. Porque si yo temo, soy sabio. Y un hombre sabio, una mujer sabia, hereda el reino de los cielos. Yo no le voy a decir a usted lo que tenga que hacer, pero sí a mí, Dios me dice lo que tengo que hacer. Yo no le voy a decir lo que tiene que cambiar, pero sí Dios me dice a mí lo que yo tengo que cambiar. Nadie mejor que el Espíritu que está dentro del hombre sabe las cosas del hombre y el Espíritu de Dios para revelárselas. Así que en esta mañana, hermanos y hermanas, vamos a orar.